Hola, hoy vamos a abordar dos pilares fundamentales de la literatura griega antigua. Comenzaremos con la épica, centrándonos en una obra cumbre. Épica griega. La Odisea. La Odisea es uno de los grandes poemas homéricos, una extensa narración en verso que detalla las múltiples aventuras de un héroe en su largo viaje de regreso a casa tras una guerra importante. Originalmente, estas historias eran recitadas por figuras llamadas rapsodas, aunque narraban hechos de una época anterior, la Edad del Bronce. Si bien la existencia de un único autor llamado Homero es objeto de debate, tradicionalmente agrupamos estos poemas como homéricos. 1. Temas centrales. El eje principal es el retorno de Odiseo a su patria, Ítaca, tras la guerra de Troya. No es un simple viaje, sino una verdadera odisea llena de desafíos, peligros y maravillas. Más allá de la aventura, la obra exalta valores griegos clave. El profundo amor y respeto por la familia, la fidelidad de Penélope, el amor de Telémaco, el propio anhelo de Odiseo, y la inquebrantable lealtad a la patria, que es la fuerza que impulsa al héroe. Destaca también la persistencia de Odiseo frente a la adversidad y las tentaciones, como ofertas de inmortalidad que él rechaza. Su astucia e inteligencia son cruciales para su supervivencia, a menudo más importantes que su fuerza física. Finalmente, la obra presenta la vida misma como un viaje difícil, donde superar peligros y pruebas es necesario para alcanzar el destino personal. 2 rasgos formales. La Odisea pertenece al género épico, cuya característica fundamental es la narración de acciones heroicas, aventuras y peripecias, predominando sobre la expresión lírica. Dentro de la épica, se clasifica como epopeya, un tipo de poema que no solo narra, sino que tiene un rol fundacional para la cultura y la identidad colectiva. Formalmente, está estructurada en 24 unidades narrativas llamadas cantos o rapsodias, y está escrita en un verso específico y complejo. El hexámetro. 3. Argumento. La trama se desarrolla en 3 partes claras. La telemaquia, cantos 1 a 4. Se centra en Telémaco, hijo de Odiseo, quien, ya joven tras 20 años de ausencia de su padre, viaja en busca de noticias sobre él, alentado y guiado por la diosa Atenea. El regreso de Odiseo, cantos 5 a 12. Narra las célebres aventuras de Odiseo en su tortuoso viaje de vuelta. Su encuentro con los lotófagos, el enfrentamiento con el cíclope Polifemo, el peligro de las sirenas, su estancia con la hechicera Circe y la ninfa Calipso, quien le ofrece inmortalidad. Mientras, en Ítaca, Penélope resiste a los pretendientes con su ardid del tejido. El deseo de volver a casa es más fuerte que cualquier tentación. Tras naufragar por la ira de Poseidón, vengativo por la ceguera de su hijo Polifemo, Odiseo llega a la tierra de los Feacios, donde el rey Alcínoo, tras escuchar su relato, le proporciona la ayuda final para regresar. La venganza de Odiseo, cantos 13 a 24. Odiseo llega a Ítaca, disfrazado de mendigo por Atenea. Es reconocido sucesivamente por su hijo Telémaco, su fiel nodriza Euricleia, por una cicatriz, y su viejo perro Argos. Penélope propone una prueba a los pretendientes. Tensar el arco de Odiseo. Ninguno puede, pero Odiseo, aún disfrazado, lo logra y revela su identidad. Acto seguido, con la ayuda de Telémaco, masacra a todos los pretendientes. Convence a la incrédula Penélope de su identidad, revelando un secreto sobre su lecho nupcial. La obra concluye con la intervención de Atenea para evitar una guerra civil con las familias de los pretendientes muertos y restaurar la paz en Ítaca. Ahora, pasemos a otro género fundamental. La tragedia. La tragedia. Edipo Rey. Edipo Rey, del dramaturgo Sófocles, es una de las tragedias griegas más destacadas y canónicas. A diferencia de muchas otras obras de su tiempo, no se centra en la guerra de Troya, sino que explora temas profundamente perturbadores como la fuerza inexorable del destino y las terribles consecuencias de actos cometidos en la ignorancia. La acción se sitúa en Tebas, ciudad asolada por una plaga que se interpreta como un castigo divino por una falta grave. 1. Orígenes. La tragedia griega tiene sus raíces en el ditirambo, un canto coral interpretado en honor a Dionisio. De esta forma de expresión heredó la presencia del coro. Con el tiempo, un miembro del coro, el corifeo o solista, empezó a destacar y a dialogar con el resto, lo que se considera el antecedente del actor individual y del diálogo dramático. 2. Representación. La puesta en escena tenía características particulares. Los actores usaban máscaras elaboradas, para identificar personajes, amplificar la voz y permitir que un actor hiciera varios papeles, y coturnos, zapatos de suela alta para parecer más imponentes.
Una convención clave era evitar la representación directa de la violencia en escena. Estos actos se comunicaban a través de narraciones. Es importante señalar que todos los papeles, incluidos los femeninos, eran interpretados por hombres. Socialmente, la tragedia era un género elevado, asociado a la nobleza, y su costosa producción era financiada por un ciudadano rico llamado Corega. 3. Finalidad de la tragedia. El propósito principal era la catarsis, entendida como una purificación de las pasiones humanas. Al presenciar la obra e identificarse con los personajes y sus sufrimientos, experimentando emociones como la compasión y el miedo, el espectador experimentaba una liberación emocional y una purificación espiritual. Tenía, por tanto, una importante función ética y social. 4. Sófocles. Fue uno de los 3 grandes maestros de la tragedia griega, junto a Esquilo y Eurípides. Introdujo innovaciones cruciales. Aumentó el número de actores en escena. Tradicionalmente se le atribuye la introducción del tercero, lo que permitió mayor complejidad dramática y diálogos más ricos. Profundizó en la psicología y motivaciones de sus personajes, haciéndolos más complejos, y perfeccionó la tragedia como obra individual y autónoma, rompiendo con la práctica anterior de componer trilogías temáticas. 5. Edipo Rey. Temas. El tema central es el destino inevitable y la fragilidad de la voluntad humana frente a él. Explora la paradoja de que los intentos por evitar el destino pueden ser los mismos pasos que conducen a su cumplimiento. Otros temas importantes son la dicotomía entre ignorancia y conocimiento, la dolorosa búsqueda de la verdad, la culpa y la inocencia, especialmente en actos no intencionados, las consecuencias irrevocables de las acciones humanas y la tensa relación entre los mortales y los dioses. 6. Argumento. La obra comienza con una plaga que azota la ciudad, y el pueblo tebano pide ayuda a su rey. Se revela que esta peste está relacionada con el asesinato sin castigo del anterior rey, Layo. Edipo, quien está casado con la reina Yocasta, la viuda de Layo, y es padre de varios hijos, se compromete a descubrir al asesino para salvar a Tebas. Envía a su cuñado, Creonte, a consultar el oráculo, el cual revela que la plaga persistirá hasta que el asesino de Layo sea desterrado o ajusticiado. Edipo llama al adivino ciego Tiresias para obtener más información. Al principio, Tiresias se niega a hablar, pero presionado por Edipo, finalmente revela que el asesino de Layo es el propio Edipo. Edipo reacciona con furia, acusando a Tiresias y a Creonte de conspiración para destronarlo. Yocasta intenta calmar a Edipo, argumentando que los oráculos no siempre se cumplen y cuenta cómo Layo fue asesinado en un cruce de 3 caminos. Esta mención despierta un terrible recuerdo en Edipo, ya que él también mató a un hombre en un cruce de caminos al llegar a Tebas. La llegada de un mensajero de Corinto trae noticias de la muerte del rey Polibo, a quien Edipo consideraba su padre. Esta noticia alegra a Yocasta, quien cree que la profecía de que Edipo mataría a su padre ha sido desmentida. Sin embargo, el mensajero revela que Polibo no era el padre biológico de Edipo, sino que él mismo lo encontró de bebé con los tobillos perforados y se lo entregó a los reyes de Corinto. Este mensajero también revela que fue un sirviente de Layo quien le entregó al bebé. Finalmente, el único testigo superviviente de la muerte de Layo confirma que Edipo fue quien lo mató. La verdad se revela en toda su horror. Edipo había matado a su propio padre y se había casado con su madre, Yocasta, cumpliéndose así la terrible profecía. Yocasta, al comprender la verdad, se suicida. Edipo, desesperado y lleno de dolor, se ciega a sí mismo. Reconociendo su culpa y el origen de la peste, pide ser desterrado de Tebas, cumpliendo así el mandato del oráculo. Creonte se convierte en el regente y Edipo se marcha al exilio, aceptando su trágico destino. La obra explora el tema del destino ineludible en la tragedia griega, donde los personajes, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, terminan cumpliendo lo que les ha sido profetizado. Edipo es presentado como un chivo expiatorio, que, aunque víctima del destino, carga con la responsabilidad de sus actos para purificar a Tebas de la peste. También se menciona la oposición entre la ceguera y la visión, donde Tiresias, aunque ciego físicamente, posee la verdad, mientras que Edipo, que podía ver, estaba ciego a la realidad de su propia vida. Espero que esta visión general les haya sido útil para comprender estas 2 obras fundamentales y los géneros a los que pertenecen.